Ya, sigamos ya, número 4. Número 4, el problema 4, a ver, te dice O es circuncentro del triángulo ABC. Además, la medida del ángulo ABC es 60, ¿no? AC igual a 8 raíz de 3 y te pide BO. Calcular BO, ¿ya? El problema pide BO. A ver. Observa. Bueno, te lo han dibujado, ¿no? Sí. Ten en cuenta que el ángulo ABC mide 60 grados. Tienes que aprovechar eso, ¿no? Ya, este ángulo mide 60 de dato. ¿Ya? Te han marcado el punto O también. Por acá sí. Y una línea, ¿no? Por acá yo creo. El problema pide BO. Eso pide X. Ojo que te dan de dato O circuncentro. Ese es el circuncentro. Y bueno, ya hemos venido haciendo varios problemas ya. Con este tipo de datos, ¿no? Si te dice circuncentro, la distancia del circuncentro a los vértices, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, desde O hacia A y hacia C, miden igual. Esta distancia igual a esta distancia. Y también la distancia hacia B. O sea, acá también debe ser Y, acá debe ser X. ¿Ya? Además, este ángulo mide el doble, ¿no? De, ¿no? Propiedad. Rápidamente tienes el triángulo, el circuncentro O, propiedad. Si esto mide beta, acá mide ¿cuánto? 2 beta. Solamente cuando él es circuncentro. ¿Ya? Entonces, bueno, lo hemos explicado varias veces ya. Solamente para reforzar. ¿Ya? Ya lo debes saber ya de memoria, pues, ¿no? Entonces acá debe ser ¿cuánto? 120 grados. No olvidar el otro dato. Dice AC igual a 8 raíz de 3. AC igual a 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. Ya, pero este es el problema número 4, ¿no? 4. Chicos, pero en el tema de triángulos, yo me acuerdo que les expliqué un teorema así, que es clásico en los problemas, ¿no? Si dos lados miden igual y forman 120 grados, el tercero se puede calcular. O sea, el tercer lado se puede calcular. ¿Sabes cuánto sale? Sale A, pero por la raíz de 3. Ya salió, pues, ¿no? O sea, si dos lados miden X forma 120, acá sale ¿cuánto? X raíz de 3. Entonces, ¿qué afirmo? X raíz de 3 igual a ¿cuánto? Igual a 8 raíz de 3. Se cancela la raíz y sale ¿cuánto? El valor de X debe ser 8. ¿Ya? Está fácil. ¿De acuerdo? Ojo, propiedad. Es una propiedad, ¿no? Propiedad. ¿Ya? Para el triángulo isósceles formando 120 grados. Acá está, ¿verdad? Ahí se hizo la propiedad. Si el ángulo fuera 90 sería X raíz de 2, ¿no? Pero acá es 120. Cuando es 120 es por raíz de 3. ¿Ya? Sigo. Sigo. A ver, se mueve un poquito. Ya, ahí. Número 5. A ver, la 5. Me dice la 5, a ver. Te dan dos puntos notables, ¿no? Pero hay que notar respecto de qué triángulos son esos puntos notables, ¿no? No es para el mismo triángulo. Lee, sino lee para que te des cuenta. Primero está H, luego está I, ¿verdad? Acá está H, pero acá está I.
Así es. Me dice, del gráfico H es ortocentro, pero de ABC. Él es ortocentro para el triángulo grande, ojo. Y es incentro, pero para el triángulo AHC, para el triángulo pequeño. El ángulo ABC mide 70 grados y te pide A y C. El problema pide este ángulo. ¿Está bien? Ya. El problema sale rápido, solo tienes que recordar dos propiedades. Miren. A ver. Ya, acá saca, me está un poquito incomodando, pero bueno. Miren, tienes un triángulo y por acá el ortocentro. Me acuerdo haberte explicado un teorema con esto. O sea, cuando él es ortocentro. Cuando es ortocentro, esta medida con esta medida sumaban ¿cuánto? 180. O sea, X más beta es igual a 180. Teorema. Pero también te expliqué un teorema cuando tienes el incentro, ¿no? O sea, si este es bisectriz y este es bisectriz, acá debe ser que incentro. Y este ángulo cumple una propiedad. Vamos a poner acá así, incentro. X en función de beta. ¿De acuerdo cuánto salía? Acá. X sale 90 más beta sobre 2. 90 más beta sobre 2. ¿Ya? Y ahora, esas dos propiedades están metidas acá. Vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. ¿Qué te parece primero si usamos esta propiedad? El ángulo en el ortocentro con el opuesto debe sumar ¿cuánto? 180, de acá. En el ortocentro. Él es ortocentro pero de ABC. O sea que esta medida con esta medida deben sumar 180. Tengo 70, o sea acá le faltaría 110. Obvio, ¿no? A ver, suma sale 180, cumple esto. Ahora acá, en el triángulo AHC. Ten cuidado, no vayas a pensar que él es incentro del triángulo ABC. El problema no dice eso. Dice él es incentro pero de este triángulo. Entonces es como que si él fuera tu beta y tu X será la de acá. Y en el anterior él es ortocentro, ¿no? Del triángulo ABC. Si no es ortocentro, el ángulo en el ortocentro, o sea, este de acá es el 110, ¿no? Y tu beta sería 70. Tienes que comparar también eso, ¿no? Ya, ahora estamos acá. Es como si fuera tu beta, ¿no? Reemplázalo ahí. A ver, X va a ser igual a ¿cuánto? 90 más la mitad, ¿no? 110 entre 2. 110 entre 2 sale 55 más 90. O sea, ¿sale cuánto? Sale 145. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Qué clave sería? La E, ¿no? La clave E. ¿De acuerdo? A ver, veamos el problema siguiente, problema número 6. El problema 6, a ver. El problema 6. Dice en la figura, o en la gráfica, I y H son incentro y ortocentro del triángulo ABC. Te dan la medida de dos ángulos, ¿no? Te dan las medidas de dos ángulos. A ver. Sí, debe ser el dibujo más o menos, ¿eh? Está bien. Ahora, si te das cuenta, el incentro y el ortocentro están en una misma línea, ¿no? Están en la misma línea. Voy a hacerlo hasta que pueda intersectar a la base, ¿ya? Ya, pero por acá está H. Y está H, por acá está I. ¿Ya? Vamos a hacerlo más abajo, ¿verdad? Acá. Y esto lo he prolongado nada más, ¿no? Si tú quieres no lo dibujo, ¿no? Ya, ¿qué más se ve? Y este trazo así, y por acá otro así. Ya. Aparte hay un dato que dice, a ver, HAI, es esta medida.
es igual a la medida del ángulo HBC. HBC. O sea, con este de acá, ¿no? Acuérdate, ¿ya? Este ángulo con este ángulo es igual. ¿Qué me pide? ABI. ABI. El problema pide este ángulo, este de acá. X. ¿Ya? ABI. X. Entonces, vamos al dato, ¿ya? El dato dice que I es incentro. Bueno, si I es incentro, quiere decir, o sea, obviamente del triángulo ese, porque así lo dice, quiere decir que esto debe ser el punto de corte de la bisectriz, o sea, esto debe ser una bisectriz interior. O sea, que lo que mide acá, la XX. ¿No? Claro, así bisectriz los ángulos miden igual. Además, esta medida con esta medida son iguales de datos. X. Solamente he puesto los datos, ¿eh? Ahora voy a aprovecharme del ortocentro. H es ortocentro. Si tú prolongas, por ahí pasa pues las alturas, ¿sí o no? Necesariamente debe ser una altura, pues ahí está, 90 grados. ¿No? Esta también, ¿no? Por H, saliendo del vértice, pasa la altura, o sea, acá debe ser perpendicular. Ah, ya, muy bien. Entonces, concéntrate en la corbatita, mira la corbata que se va a formar por acá. ¿Lo viste? Por un lado 90 más X, por abajo debe ser 90 más X, o sea, falta X. ¿Lo viste? La suma debe ser la misma, ¿no? 90 más X, y acá debe sumar 90 más X. Tengo 90, pero falta X, le pongo X. Pero ojo, I es incentro, o sea, esto debe ser bisectriz. Quiere decir que esta medida con esta medida son iguales. Pero acá hay 2X, acá también tiene que haber 2X. ¿No? Ya salió, pues. Ese es el punto P. Y el triángulo APB. Como es 90 grados, es un triángulo rectángulo, esta medida con esta medida debe sumar ¿cuánto? 90, ¿no? O sea, los ángulos agudos suman 90. Teoría básica de triángulo rectángulo. Acá lo pongo ya. Digo acá, en el triángulo rectángulo ABP. 4X más una X que está arriba igual a 90. 5X igual a 90, X sale 18. Ya, el valor de X debe ser 18. Está interesante, ese es el problema 6. Este es el problema 6. ¿Ya? Problema 7, a ver. Tiene que ver con el ortocentro, pero en el obtusángulo, ¿no? A ver. Acá. Problema 7. Yo ya expliqué la ubicación del ortocentro en el triángulo obtusángulo. Acá tu problema dice que el ángulo ABC mide 130 grados, ¿no? Acá tiene que notarse, ¿eh? Ya. Y dibujando siempre lo más real posible, ¿no? Dice, además H es el ortocentro de dicho triángulo, calcule AHC. Primero tienes que ubicar el ortocentro. Bueno, ya. Tienes que revisar el video otra vez porque ya te expliqué esto, ¿ya? Lo voy a hacer otra vez también, pero rápidamente, mira. Desde B hacia la altura, así por acá. Y bueno, pues ahora faltaría otra al menos, ¿no? Con dos alturas al menos ya tienes el ortocentro, ¿ya? A ver, para C se pone este lado, ¿ya? Pero la altura no la van a hacer así, pues, ¿no? Tienes que prolongar. Prolongas esto así un poquito, prolonga. Por acá le haces la perpendicular. Por ahí le haces la perpendicular. Ya tiene dos alturas, ¿no? Si tú prolongas las, bueno, es que esta altura con esta altura no se intersecan todavía, habría que prolongar. Cuando las prolongas ahí se intersecan ya. Ese viene a ser el ortocentro. Porque con dos alturas ya está determinado, ¿no? Así te dije en la teoría. Acá también se prolonga la altura, más o menos por acá.
Y acá está el ortocentro. Este debe ser H, ¿no? Ortocentro. Del triángulo ABC. ABC. Faltaría la tercera altura, a ver que, bueno, te dije algunos problemas lo requieren. Se prolonga esto, ¿no? Desde A debo hacer la altura, pero no lo van a hacer así, pues, ¿no? Se prolonga, pero se prolonga y por acá la perpendicular. Al hacer la perpendicular y al prolongar llega hasta H necesariamente, ¿no? O sea, voy a hacer la perpendicular primero a la prolongación, ¿sí? ¿Ya? Por si acaso, esta es una altura, esta es otra altura y esta es otra. Las tres alturas deben concurrir. Al prolongar debe llegar hasta H necesariamente. Esta es la forma correcta de poder trazar el ortocentro. ¿Ya? Bueno. Una vez dibujado, lo demás es fácil, ¿no? El problema pide esto. AHC, AHC. Y está, pues, ¿no? Porque por ángulos opuestos por el vértice acá debe ser 130, ¿no? Pueden hacer la teoría de cuadriláteros, ¿no? Los ángulos deben sumar 360. Depende de cómo lo quieras ver, ¿eh? Porque si tú eres observador, vas a notar que para el triángulo grande él es su ortocentro, ¿no? Porque ya hay alturas, miren, ¿no? Y acá este ángulo con este suman 180. O si no, igual por acá. 90 más 90 es 180. Faltaría otro 180 para que todo sea 360. Tengo 130, ¿falta cuánto? 50. Ese valor de X debe ser 50. ¿Te das cuenta, no? Creo que el problema ahí es el dibujo nada más, ¿no? Ahí el problema ha sido el dibujo. ¿Qué no se entendió? Debes notar lo siguiente, ¿ya? Que para este triángulo, vamos a pintarlo, ¿ya? Para este triángulo, es cierto, ¿no? Que el ortocentro está afuera, en el exterior, ¿verdad? Ya. Ahora, si ustedes completan toda la figura, o sea, vas a notar que para el triángulo AHC, B es su ortocentro. Miren, lo contrario, ¿no? Para él es su ortocentro. Y para él es su ortocentro. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista, a ver, del triángulo mayor, en el triángulo mayor AHC es de su ortocentro. Entonces, claramente él con él va a sumar 180. ¿Te das cuenta, no? Por la propiedad que te explico hace rato. Entonces, puedo escribir X más 130 igual a que igual a 180. Vas a restar y sale 50. O si no, por último, si no te percatas de ello, por opuesto por el vértice pasa por acá, que es un cuadrilátero, los ángulos deben sumar 360, ¿no? 90 más 90 más X más 130 igual a 360. Punto a operar y sale 50. O en el peor de los casos, ya, pues en el pescadito también puede ser, ¿sí o no? Cabeza más cola igual a aleta más aleta. 90 más 90, 180. O sea que él y él también deben sumar 180. De tanta forma de poder resolver ese problema, ¿no? ¿Ya? Espero que ese problema sea entendido, chicos. ¿Sí? Deben tener en cuenta que el ortocentro para un triángulo obtus ángulo está siempre en el exterior. Propiedad también que mencioné en la teoría. El ortocentro para todo triángulo obtus ángulo está en el exterior. Si tú te das cuenta acá, X sale 18, ¿no? Por 4, 72. ¿Ya? 18, ¿no? Aquí los 90 grados. 72, 18, 18, 90, 72 también, ¿no? 18, aquí sale 18. 72, 72, 36. Bueno, al margen de que 6 isósceles, me interesa que los ángulos, miren, 72, 72, 36, ¿no? 18 más 18. O sea, me interesa que los ángulos sean menores que 90. 72, 72, 36. Los tres ángulos son menores que 90. O sea, el triángulo es acutángulo. Y cuando es acutángulo, mira dónde está el ortocentro. Está en el interior, está dentro del triángulo. Y cuando es obtusángulo, está en el exterior. Ah, propiedad. El ortocentro o la ubicación del ortocentro depende del tipo de triángulo. Si el triángulo es acutángulo, ¿dónde está el ortocentro? ¿En el exterior o en el interior? En el interior. Si el triángulo es obtusángulo, ¿dónde está el ortocentro? En el exterior. Más aún, no va a ser en cualquier exterior. O sea, si el triángulo es obtusángulo, no va a estar debajo, ¿no? O sea, no va a estar relativo al lado mayor. Ni está en este lado, ni en este lado. Está arriba, ¿no? Del vértice obtuso, ¿no? Si queremos aproximar en todo caso la ubicación del ortocentro. ¿Está bien? Bueno, esa sería la resolución del problema 7. ¿Ya? Problema número 8. Problema 8.